Bueno, y luego de que el Senado aprobara el kinder obligatorio, el Comité Nacional Chileno de la Organización Mundial de la Educación Infantil criticó posibles falencias que tendría la normativa, la que según ellos de no considerarse, podría tener graves consecuencias para los menores. Queremos ahondar más en este tema y es por eso que vamos a conversar con la subdirectora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Universidad Central y académica también del Departamento de Educación de la Universidad de Chile, Mónica Mange, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días. A ver, las recomendaciones, hay varios puntos a tocar. Uno, por ejemplo, los que me llamó la atención y que no lo había percibido quizás, era qué pasaba con la obligación en el caso de los chicos que viven en zonas alejadas de las grandes ciudades y que simplemente a veces no van a tener la opción de entrar a kinder. Por lo tanto, se les cierran las puertas para entrar después a primero. Exacto. Y en fin, segundo básico. ¿Cómo empezar a solucionar detalles tan mínimos como eso? Bueno, en primer lugar, agradecer, porque es loable que los diferentes candidatos se preocupen y el Poder Legislativo del tema de la educación parvularia, más que el kinder, que no es adecuada la palabra, ¿no? Sin embargo, tenemos que cautelar el bienestar del niño, de las niñas y de las familias. Hay otras soluciones. La educación parvularia no solamente lo formal, entre comillas kinder, sino que hay muchos programas no convencionales como ludotecas, programas radiales, consultorios, de manera que los niños que están en lo rural no tengan que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a un establecimiento y que es inviable clásico. En algunos lugares. Y es inviable. Entonces, existen en Chile, incluso en las regiones del sur, por la dispersión geográfica y por el clima, aunque haya un jardín infantil, muchas veces los padres no los van a enviar, porque son pequeños, no pueden estar en riesgo caminando y con el clima que corresponde. ¿Existen los profesionales para empezar a llevar adelante ese tipo de quizás de fórmulas para paliar esto de que no puedan acceder quizás al kinder? Existen, ¿Y que esto sea como reconocido para poder ingresar, por ejemplo, a primero básico? Desde los años 90 en Chile se desplegaron en las diferentes instituciones públicas, JUNG, Integra, Mineduc, programas de este tipo. Y existe formación en pregrado en muchas universidades donde se enseña el no formal. Nosotros en la Universidad Central incluso tenemos un magíster en innovación en programas educativos. Entonces hay un despliegue académico en torno a eso que se le puede dar respuesta a diferentes respuestas a diferentes necesidades de los niños y las niñas y sus familias. Ahora, ¿qué es lo urgente de agregar a esta normativa que ya está sacándose adelante? Porque ya está el kinder obligatorio, pero me imagino, por lo que estamos viendo, de que hay que agregar una serie de elementos para que esto se pase a una realidad tangible a todos los pequeños, ¿no? Bueno, como decíamos, que no sea la mirada del kinder clásico, ¿no? Que además se llama segundo nivel de transición, sino que habría que ver qué posibilidades hay con estos otros tipos de programas. Y no olvidarse cómo aprenden los niños, porque la aprehensión que tenemos muchas educadoras, y por eso también la OMEP, la Organización Mundial de Educación Preescolar, es que a veces el que el niño vaya al colegio, entre comillas, se escolariza. ¿Qué quiere decir eso? Se le sienta, se le pone un uniforme y se hace una educación bastante verticalista y se olvida que el niño aprende jugando. A esta edad es fundamental el juego, como muchas edades, el bienestar. Entonces, que el niño tenga ciertas condiciones y legalmente en Chile hay muchas falencias. Habría que preocuparse por qué pasa con el coeficiente adulto-niño. Hay muchos niños y pocos educadores. Entonces, hay vacíos en la ley, la infraestructura, el coeficiente adulto-niño, como digo, las tremendas jornadas largas para los educadores, pero cortas para los niños. Porque el kinder, entre comillas, el segundo nivel de transición en los colegios, atiende con una jornada mucho más corta que los jardines infantiles de JUNG Integra, por ejemplo. Entonces, los niños van a estos colegios y ¿qué pasa en la tarde con ellos? ¿Qué pasa con la extensión horaria? Entonces, hay vacíos que habría que cautelar y tener mucho cuidado. Ahora, me quedo dando vuelta esto de que el niño aprende jugando. Eso se tiene bien asimilado en los colegios y sobre todo los adultos, porque de repente tenemos la idea y uno se suma también a que los niños hay que enseñarle casi como que fueran un adulto ciertos conocimientos. Y sin embargo, las metodologías son completamente distintas. En ese sentido, ¿se tiene bien asimilado desde los colegios para poder aplicar un kinder obligatorio? Kinder, ese es el nombre que lleva en el fondo. Exacto. ¿De la manera como corresponde? Efectivamente, bien asimilado lo tienen las educadoras, en las casas de estudio. Sin embargo, hay presiones de estandarizar, de pruebas y de
lamentablemente adelantar procesos como la lectura y escritura a edades demasiado tempranas y someten a un estrés a los niños y las niñas y a los educadores, adelantando procesos y lamentablemente con estrategias metodológicas inadecuadas. Entonces, efectivamente, a veces los directores, los sostenedores, la familia o la comunidad nacional se olvida que los niños aprenden con metodologías lúdicas, jugando, pueden aprender el arte, a conocerse a sí mismo, a un apego seguro, no solamente la lectura, la escritura o con una mirada tan academicista, ¿no? Y a su juicio, de todos estos puntos que está nombrando, ¿cuáles son los que debiesen abordarse ahora ya para complementar esta normativa? ¿Cuáles son ahora ya, que debiesen empezar a trabajar los legisladores o que debiesen agregarse para poder generar una norma como la que corresponde o estándar internacional? Para estándar internacional nos falta bastante. Y una de las cosas que se mira mucho Finlandia, ¿no? Como gran ejemplo. Se nombra cada rato. Pero si vemos realmente lo que pasa en Finlandia no hay pruebas estandarizadas. La gran palabra clave es confianza. Confianza en sus educadores, confianza en los niños y las niñas. Entonces, estamos con una estrés de estandarizar, de prueba. Nos tememos mucho, como OMEP y algunos académicos, el tema de que si el kinder, entre comillas, ¿verdad?, es obligatorio, por lo tanto se va a hacer una prueba a los niños y si no la pasan, no pasan a primero básico. Entonces hay que revisar qué pasa con eso, qué pasa con los otros tipos de programas, qué pasa con pruebas que se le hacen a los niños, qué pasa con las otros contenidos que no son netamente disciplinarios, con el coeficiente, digo, adulto-niño, que es urgente que se detengan a revisar para tener estos estándares internacionales. No podemos estar con un educador y 40 niños. Ahora, partiendo de la base que obviamente cualquier avance en educación es bueno y eso se aplaude, pero partiendo de la base de cómo se hizo esta normativa y cómo está y cómo se aplicaría, ¿es un avance para la educación? ¿Es un retroceso? ¿O es algo que genera alerta? ¿Cómo se puede calificar? Bueno, es un avance y por eso lo dije en un inicio, nos alegramos de que piensen en este nivel, porque muchas veces se ha hablado erróneamente de la parvularia en vez de educadora de párvulo, del kinder. Los primeros años son fundamentales en la vida de las personas. Los niños aprenden muchas cosas, no solamente el contenido, ¿no? Entonces se agradece y es fundamental que se piense en los primeros años. Sin embargo, esto no va, la cobertura no va sola, tiene que ir con calidad. Si tenemos cuidado y revisar algunas acciones que se están haciendo en pos de la calidad de cómo están aprendiendo, estaríamos avanzando realmente. Bueno, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes también. Ya, que esté bien.